vamos a meternos de lleno en el primer tema del día. Nos acompaña por eso Claudia Kristauki, quien es la directora de Defensa Civil de Yerba Buena. Y en los últimos días, hablamos al principio, se generó una preocupación entre diferentes vecinos de la ciudad de Yerba Buena, justamente porque volvió a poner un tema que en la mesa, un tema clave que tiene que ver con medio ambiente, sobre qué tan preparados estamos frente a eventos extremos en un contexto de cambio climático y también cuál es la incidencia de las personas o de los vecinos en generar situaciones que afectan el medio ambiente. Buenos días, Claudia, y muchas gracias por estar con nosotros en Impacto Sostenible TV. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Claudia, hablamos al principio del programa de eso acontecido en la ciudad de Yerba Buena el día viernes, que se vio una bola prácticamente de nube negra, de nube tóxica, y nos gustaría preguntar cuál fue la primera alerta que recibieron ustedes de parte, digamos, de los vecinos, o qué fue lo que pasó en ese incendio en la ciudad de Yerba Buena. Bueno, nosotros nos manejamos o trabajamos por medio de denuncias o de oficio, generalmente es por denuncias. Bien. Hay distintos canales, entonces nos llegan la información de que había un incendio. Se va a evaluar la situación y sí, era un incendio chico, digamos, pero no nos acompañó, no ayudó el tema del viento. Entonces se propagó muy rápido, fue en un predio, gracias a Dios no afectaba las viviendas, pero sí el humo. Mucho humo, sí. Entonces inmediatamente se trabajan distintos organismos. Los primeros en llegar fueron los bomberos, estaba Defensa Civil, la Guardia Urbana Municipal, y se pidió asistencia al 107, porque había muchas personas intoxicadas, alrededor de 20 más o menos. Sí se evacuó a varias familias por esta misma situación. ¿En qué lugar fue precisamente el incendio por un lado y por otro lado, saben cuál fue la causa? El incendio fue en un predio frente al barrio municipal, al final de la calle Fansolato. El motivo es la quema de basura. Generalmente la irresponsabilidad del vecino es la quema de basura, quema de pastizales. En este caso fue basura. Ese fue quién lo hizo, no tenemos determinado todavía. Hay muchas versiones, pero bueno, se está trabajando también para ver. Claro, y el problema principalmente ese día fue, como vos bien decías, la cantidad de viento. El viento avivó las llamas. Y la verdad que fue una gran extensión. Hasta el día de hoy permanece todo quemado, está todo negro, toda esa zona, y se ve que es un sector bien amplio el que abarcó. El predio sí es bastante amplio. Las medidas exactas no tengo, pero se calculan unas 3 hectáreas y se quemó todo, ¿sí? El tema es que gracias a Dios no llegaba a las viviendas, los bomberos trabajaron muy bien con la asistencia de... La verdad que en estos casos no es la primera vez, se trabaja en conjunto, somos distintos organismos que intervenimos y es un apoyo... ¿Y los bomberos son todos de Yerba Buena? Sí, eran los bomberos voluntarios de Yerba Buena. ¿Y en cuánto tiempo se pudo controlar? No, llevó su tiempo. Esto inició más o menos 6 de la tarde, recibimos la denuncia y son 3 horas y algo. Claudia, ahora estamos en época de alta temperatura que también repercute en este tipo de incendios y muchas veces hay vecinos que ven un incendio y no saben cómo actuar. ¿Cuáles son las medidas básicas que un vecino común y corriente tiene que conocer justamente para tratar de cómo actuar ante un incendio cercano? Capaz que ni siquiera está muy cerca, pero ¿qué hacer? ¿Cuáles son las medidas que tiene que conocer un vecino más allá de la alerta, lógicamente? Aparte de hacer la denuncia, que hay hoy en el municipio, se cuentan con muchísimos canales. Tenemos Ojos en Alerta, el centro de monitoreo, se reciben denuncias por medio de la Guardia Urbana Municipal, el 103, que es Defensa Civil de la provincia, y nos hacen llegar a nosotros las denuncias. Depende, a ver, yo lo que les puedo decir es alejarse, tomar las medidas, si es en una vivienda, cortar la luz inmediatamente, cerrar el paso de gas. Es importante, Claudia, lo que dices recién, de alejarse, porque muchas veces el vecino curioso
quiere acercarse a un foco de incendio, inhale su humo tóxico y lo que tiene que hacer es justamente prevenir para no intoxicarse. Exactamente, exactamente. Bueno, yo pasé, porque vivo cerca de la zona, y me llamó la atención y me asusté porque vi un grupo de chicas envueltas en colchas y en toallas. Sí. Entonces dije, ¿se quemó una casa? No, nos hicieron salir. Pero la gente seguía enfrente, o sea, en la vereda de enfrente, parada. O sea, lo ideal sería no permanecer en el lugar. Por supuesto. El tema es que la gente es muy celosa de sus bienes. Entonces tienen miedo y también estaban asustados. Entonces ahí es donde actúa un poco Defensa Civil en la contención, en ayudarlos a evacuar, a hacerlos sentir seguros, darles la contención y derivar nosotros siempre a las áreas que corresponden. ¿Cómo están hoy las personas que inhalaron el humo tóxico? Bien, bien, bien. Las personas que tuvieron asistencia están bien. Hasta donde tengo entendido el último reporte, bien. ¿Cuál es el mayor desafío de Defensa Civil hoy en día? Y el mayor desafío son muchos. Defensa Civil, no solo de Yerbabuena, en Defensa Civil de todos los municipios de la provincia, es como que es el organismo que primero llega ante cualquier situación, ¿sí? Un accidente vial, una caída de un árbol, un incendio, inundación, y es contener, es saber enfrentar esa situación hasta que llegan los espacios, direcciones, organismos que correspondan. ¿Y situaciones como estas se repiten, se dan cotidianamente en Yerbabuena? Hemos tenido varias intervenciones de incendios por quema de basurales. Intencionales, o sea, irresponsabilidad de un vecino que quiere quemar basura o pasto y genera... yo creo que la gente tiene que tomar conciencia, tiene que saber interiorizarse. Con respecto a Yerbabuena, que es el municipio al que yo pertenezco, es una ciudad que cuenta con muchísimos servicios. Entonces, tienen que saber hacer uso de eso. Tenemos un servicio de recolección de residuos, de reciclaje, de verdes. O sea, no es necesario quemar la basura, no es necesario tirarlo en los canales, porque después cuando tenemos las tormentas, tenemos las inundaciones, es toda una consecuencia, una cadena. Pero yo creo que todo viene, la base es la cultura del vecino. Es como difícil, ¿no?, desarraigar esa y ese cultura es un gran desafío que tiene Defensa Civil, ¿no? La concientización. Claudia, hablando de cultura, hablando de estos desafíos, ¿qué rol cumplen muchas veces las escuelas, los colegios, los clubes barriales también y organizaciones barriales en esto de prevenir justamente o tratar de generar una construcción de una cultura de prevención? Se hace, sí, obviamente. Tanto como la casa, las escuelas son las bases de la formación de los chicos. Defensa Civil hace capacitaciones, se dan charlas, se hacen intervenciones de prevención, así que sí, me parece que es muy importante. ¿Y se plantea algún tipo de estrategia también ante este tipo, digamos, de incendios intencionales? Porque lamentablemente son intencionales y afectan también muchas veces a algún campo lindante que hizo algún trabajo de limpieza, algún trabajo de desmalezamiento, y va un vecino adrede, que como está todo prácticamente ya parejito, tira e incendia. Es que muchas veces no son los vecinos. Bien. Es la gente que hizo limpieza de su terreno, dejó el acopio, y en vez de levantar y tirar, lo queman. Entonces, volvemos a lo mismo, a la quema irresponsable. Bien. Claudia, ¿qué mensaje le dejarías a los vecinos de Yerbabuena y, por qué no, de Gran San Miguel de Tucumán, que están ahí también tan pegaditos y tan cercanos? ¿Qué hacer frente a este tipo de emergencias? Lo primero es comunicarse con las autoridades. Lo que recomiendo es recurrir a todos los servicios que el Estado les da. Llámese provincia, municipio, porque para eso trabajamos, para darles todas las herramientas para vivir tranquilos, resolver las cosas de la mejor forma posible. Entonces, un poco de compromiso, se les pide más que nada, compromiso para poder resolver, no tirando la basura, no quemándola, y bueno,
Claudia, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, también felicidades por el trabajo que vienen haciendo. Diferentes tipos de defensas civiles municipales, importante decirlo, en estas épocas de alta temperatura en Tucumán, y sobre todo por haberte tomado el tiempo de explicarlo en detalle, así que muchas gracias por haber estado muchísimas gracias a ustedes. Por favor.